chicos y chicas, nos vemos en nuestra primera clase después de estas extrañas vacaciones de cuarentena y esta va a tratar sobre el efecto y goce estético a través de Edgar Allan Poe. Primero debes anotar obviamente el objetivo de la clase en tu cuaderno de la asignatura. Este dice así: analizar el efecto, goce estético y proceso creativo a través de Edgar Allan Poe. Una vez que hiciste eso, pasamos a la clase en sí. Pero obviamente vas a responder primero nuestras preguntas iniciales como es casi de costumbre. Tengo que decir que quiero respuestas completas. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las respuestas completas? Bueno, vamos a ver un ejemplo. La 1 dice así: ¿conoces a Edgar Allan Poe? Si es así, ¿de dónde? Si tu respuesta es negativa, no tienes que poner solo no, punto, ¿ya? Una respuesta completa sería no, no conozco a Edgar Allan Poe. Incluso puedes poner no conozco al autor Edgar Allan Poe, ¿ya? Esto tienes que aplicarlo a las 3 preguntas y bueno, a todas las preguntas que vienen en esta presentación. Entonces, una vez sabido esto, sigo. 2. ¿Qué entiendes por literatura de terror? ¿Cuáles serían sus características? 3. ¿Qué entiendes por estética? Una vez anotadas pregunta y respuesta en tu cuaderno, obviamente puedes ponerle pausa a este video, seguimos con la clase del día de hoy. Vida y obra. Obviamente tenemos que saber un poquito sobre nuestro autor Edgar Allan Poe. Lo primero que podemos decir que es un poeta, narrador, periodista y crítico literario americano. Con americano nos referimos a estadounidense, perdón. Él nació el 19 de enero de 1809 en Baltimore y falleció el 7 de octubre de 1849, es decir, murió joven. Edgar, es conocido por su narrativa de terror y la maestría que él tenía en el relato de influencia gótica. ¿Cuál es el relato de influencia gótica? Se estarán preguntando. Bueno, abrimos un paréntesis informativo intelectual y decimos que góticos son todas aquellas historias que incluyen elementos mágicos, fantasmales y de terror, es decir, con elementos sobrenaturales, los cuales ponen en tela de juicio, es decir, cuestionan todo lo que es real y lo que no. Es decir, como que se difumina esta línea entre realidad y sobrenaturalidad. Seguimos, un poquito de salseo, un poquito de chisme. Poe se casó con Virginia Clem, quien era su prima. ¡Wow! Y lo peor es que su prima tenía alrededor de 13 y 14 años y él más de 20 cuando se casaron. Entonces eso es como muy raro para la época en la cual vivimos, pero en la época en la que vivieron ellos no era nada de raro, ¿ya? Se habla mucho de su relación porque fue muy extraña. Pueden averiguar más en un link que les voy a dejar aquí abajito para poder para que esta clase también sea un poquito más corta, porque me dijeron que no tenía que ser tan larga. ¿Y qué pasó con ella? Murió de una enfermedad que creo era tuberculosis en 1847, cuando ella solo había cumplido 24 años. ¿Y esto qué significó? Obviamente el derrumbe completo en todo término para el autor Edgar Allan Poe, y también esto influyó grandemente en su narrativa. Este derrumbe psicológico obviamente llevó a Poe que practicara varios géneros a lo largo de su carrera literaria y trató por esto mismo de manera obsesiva temas como la muerte, el entierro en vida, que hay un cuento muy bueno de Poe que trata el entierro en vida, que se llama Entierro Prematuro, por si lo quieren buscar, y también el duelo. Todo esto por sus experiencias de vida, por supuesto. Y además Poe creó el primer detective moderno de la literatura llamado Auguste Dupin. No sé pronunciar bien, me disculpan. Este personaje influyó obviamente a los autores del futuro como Agatha Christie y todos aquellos que hacen la novela detectivesca. Ahora vamos al meollo del asunto. De esto se trata la clase del día de hoy. ¿Qué es el efecto estético? Porque ya nos enteramos de la vida y ahora vamos directamente a la materia. ¿Qué es el efecto estético? Bueno, en el ámbito de las letras, el efecto estético son todos aquellos recursos utilizados en una obra determinada. Esta obra puede ser un libro, una canción, una pintura, etc.
con una intención por parte del artista, es decir, recursos utilizados con intención. ¿Por quién? Por el artista. ¿Y para qué? Para provocar algo en el receptor. Es como una seguidilla de cositas. Siempre el autor, ya sea de una canción, de un cuadro, de un poema, de cualquier cosa, va a querer provocar algo en ti como receptor de esa obra. Y ese es el efecto estético. Entonces, ustedes dirán, ya, ¿y cómo se ve esto en Edgar Allan Poe? Porque habíamos hablado de que era tan oscuro, etc. Bueno, el efecto estético se ve a través de el horror. Y no cualquier tipo de horror, sino que un horror intelectual. ¿Por qué? Porque Poe como que utilizaba palabras muy elevadas, era muy docto y no era como un terror tipo Dross quizás, sino que mucho más elaborado. Entonces que Poe trata de generar en el lector, es decir, ustedes o nosotros en general, un estremecimiento sobrenatural. Es decir, que tú al leer te estremezcas, como que te dé un poquito de cuco, un poquito de miedo por las cosas sobrenaturales o los hechos terroríficos que aparecen en sus relatos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Genera incomprensión de todos los hechos que están sucediendo en la novela. Tú dices así como, wow, ¿cómo puede pasar esto? O como que te lo cuestionas mucho. Entonces eso quiere provocar quería provocar en ti, obviamente, una incomprensión tanto de los hechos y de los personajes, por qué actúan así, y que te llevan a ti como lector a sentir una amenaza seductora. Y con esto nos referimos a como que te asusta pero te gusta. Te asusta leer el relato, pero en realidad quieres seguir leyendo. Seguimos, si ya sabemos lo que es efecto estético, que resumen de nuevo, son los recursos utilizados por el autor en la obra, en los cuales tienen una clara intención, obviamente, de provocar algo en ti como lector o receptor. Entonces, ¿qué es el goce estético? Primero decir que goce viene de disfrutar, obviamente, por lo que goce estético tiene que ver con la capacidad de poder entender, comprender, y comprender es una habilidad mucho más profunda que solo entender, y deleitarse con la belleza de una obra de arte. Y con obra de arte me refiero, como ya lo dije, a un libro, a una pintura, a una canción, a cualquier producción artística en general. Entonces el goce estético son como varios pasitos para llegar como al máximo esplendor del entendimiento de la obra y de disfrutarla. ¿Y cómo se ve esto a través de Edgar Allan Poe? A través de tu recepción personal, el cual, aquí a grandes rasgos, el goce estético con Poe se ve a través de la normalización de los elementos sobrenaturales en las obras. Es decir, tú no te cuestionas que parezca, no sé, un gato negro que en realidad, no sé, era un espíritu, o un cuervo, como le van a ver más adelante, que habla. Tú no te lo cuestionas, ¿ya? Entonces normalizan los elementos sobrenaturales de las obras para posteriormente relacionarlas con experiencias propias, con experiencias que has vivido tú como cosas paranormales, ya sea no sé, en sueños o experiencias que han pasado en tu casa o hechos que quizás tuviste en internet, cosas así, ¿ya? Entonces, primero normalizas los elementos sobrenaturales, es decir, dices ya, esto puede pasar, y después lo relacionas con algo que te haya pasado a ti o tú hayas visto por allí en algún video, etcétera, o alguien que te haya contado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con esto? Nos falta todavía pasos, pues. Aquí, después de obviamente conectarla con tu conocimiento previo, ¿qué pasa? El lector se ve atraído, tú te ves atraído o atraída por el morbo de personajes que son políticamente incorrectos. En las obras de Poe se ve, por ejemplo, muchos entierros en vida, como ya les había comentado. Personajes que matan a otros personajes. Entonces tú, en vez de decir wow, esto está mal, obviamente lo sabes, pero a pesar de eso te ves atraído o atraída a seguir leyendo, a seguir
leyendo para saber qué hizo ese personaje que es tan incorrecto, para saber cómo termina la historia. Entonces así se ve el goce estético en Edgar Allan Poe. Esto nos lleva al resumen de estos dos conceptos que hemos visto con anterioridad, el efecto estético y el goce estético. En este GIF se resume un poco la situación. Nuestro gato que está afuera del ventanal sería Edgar Allan Poe, el cual obviamente provoca el efecto estético porque ya sabemos que son los recursos utilizados por el autor para provocar algo en ti, para provocar algo en el lector, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este gato? Obviamente hace un movimiento brusco, golpea como con sus patitas contra el vidrio, y este sería directamente el recurso que utiliza el gato Poe. ¿Para qué? Para provocar el efecto estético. ¿Y cuál sería este? Asustar. Claramente se evidencia en este GIF. ¿Y qué pasa con el otro gatito, el que está del otro lado del ventanal? Sería la representación de ustedes como lectores, o yo también como lectora. ¿Por qué? Porque él incurre en el goce estético. Este gatito reacciona de forma favorable al efecto estético. ¿Por qué? Porque entiende, comprende, se deleita y obviamente se sensibiliza con el mensaje, que obviamente es bastante claro, que es un tono amenazante del gato que está afuera, y por lo tanto se asusta. Entonces este sería el resumen. Poe, el gato Poe asusta al gato lector, y obviamente este gato lector reacciona con este instinto de miedo, como es engrifarse. Seguimos. Una vez dicho esto, van a leer el poema El Cuervo, el cual fue escrito en 1845. Esta obra se encuentra adjunta a la página del colegio, ¿ya? Igual creo que lo puedo dejar en la descripción de este video. Voy a tratar. Y después de leerla, te digo enseguida que tiene muchas palabras que probablemente no vas a comprender, pero no te preocupes, ¿ok? Vas a ver el siguiente video de Los Simpsons, dura 4 minutos y algo, ¿ya? Y este fue un capítulo que salió en el especial de Halloween en el año 1990. Y este capítulo te va a ayudar a entender mejor la obra. Y después de eso vas a responder las tres, que ahí lo tapa la mano, preguntas que hay a continuación. La primera dice así: ¿cuál crees tú que es el efecto estético que quiso provocar el autor en su público? Justifica. 2. ¿Qué sentiste al leer el poema? ¿Por qué sentiste eso? De acuerdo a tu respuesta, ¿cuál sería el goce estético? Y la tercera, crea un comentario de al menos 5 líneas, ahí no estoy pidiendo oraciones, sobre la obra, contando tu apreciación personal de la lectura. Ya, un comentario así como ¿qué te pareció la obra? Son preguntas muy sencillas, así que ahora voy a ponerle play. Abuela, descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. ¿Qué? Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto. Es un visitante. Dije musitando. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¿ya puedo asustarme? Bart está estableciendo la situación. Ah, qué lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y dan tregua a mi dolor por la pérdida de Leonora. Oh, Leonora. La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, callando el latido de mi corazón, repito: Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. ahora mi ánimo cobrará bríos y ya sin titubeos. Señor. Dije. Oh, señora, en verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Más vale que esto sea bueno. Oscuridad y nada más. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier cosa. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.
Ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí el portillo y con su batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil y nada más. ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije. ¿No serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo: Vete al diablo. Bart, basta. Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía. Está bien. Entonces el aire me pareció más denso, perfumado por invisible incensario. ¡Oh, maldito incensario! Mecido por serafines que revoloteaban sobre mi cabeza. ¡Miserable! Dije: Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo: Nunca. ¡Oh! Sea esa palabra nuestra señal de partida. ¡Pájaro maligno! Le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: Nunca más. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: Jamás. ¡Pequeño rufián! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! Y el cuervo nunca se fue. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más. Una vez dicho esto y ustedes haber leído la obra y quizás quedaron así como es un poco rara o es un poco confusa, bueno, tenemos que saber cómo compuso Edgar la obra. Aquí tengo que decir que obviamente no tienen que anotar todo así como al pie de la letra, sino que pueden ir haciendo un esquema así como con flechitas, porque es bien sencillo, es más bien para que ustedes comprendan algunas cositas, ¿ya? Confío en que ustedes saben tomar apuntes. Así que comienzo. ¿Cómo compuso Edgar la obra? Bueno, Edgar quería expresar belleza. Ese efecto estético quería lograr. Belleza en su máximo esplendor, desde todo punto de vista. Entonces, para él, para alcanzar esta belleza, debía alcanzar o llegar a las almas sensibles. Es decir, como que esa obra tocara a todas estas almas sensibles. ¿Y cómo? Bueno, a través de la melancolía, ¿ya? Porque dijo que, bueno, a ver cómo puedo llegar. Dijo, ya, voy a decir que la melancolía, ¿por qué? Porque todos hemos vivido algún momento melancólico en nuestras vidas, entonces podemos conectarlo con nuestros conocimientos previos. Entonces dijo, chale, aquí tenemos la melancolía, aquí la hago. Pero dijo, bueno, eso tampoco es como suficiente. Y dijo, bueno, voy a poner un estribillo, así como en las canciones, súper revolucionario nuestro amigo Edgar. Y quería una frase que causara un efecto cada vez mayor en que lo leyera, así como que se fuese engrandeciendo. Y para eso debía ser corto y sonoro. Y allí nace el Nevermore, o Nunca Más en español, para los que no son Open English. Y dijo, ya, perdón por el perro que ladra, tenemos la melancolía y el estribillo. Después dijo, bueno, eso no es como, wow, todavía no alcanzo mi máximo punto de efecto estético. Dijo, ya, vamos a incluir una criatura misteriosa.
dijo, voy a poner un loro. ¿El loro es suficientemente misteriosa? No, no lo creo. Dijo entonces un cuervo. Un cuervo es negro, es oscuro, por lo tanto. Y además es un ave de mal agüero. Entonces dijo, perfecto. Tenemos la melancolía, el estribillo y el ave. Dijo, ya. ¿Qué pasa con estos temas de el cuervo y la melancolía? ¿En qué me hace pensar? En la muerte. ¿Por qué? Porque es el tema más melancólico de todos. Siguió con este proceso y dijo, ya, obviamente hay que alcanzar un objetivo, el cual era la belleza, como ya lo habíamos dicho. Y dijo, ¿qué más bello que una mujer? Super cursi. Dijo, voy a unir todo esto mejor, para que quede como más coherente. Y dijo, ya, entonces el tema central va a ser la melancolía de un hombre por la muerte de su bella esposa. Como lo vimos tanto en el poema como en la recreación de los Sims. Respecto al espacio, que siempre es muy importante en cada obra literaria, dijo para que como se sintiera este horror o opresión, debía ser una habitación. ¿Por qué? Porque debía ser un espacio pequeño, un espacio estrecho, como para provocar esa sensación de persecución, como de quizás de no sentirte amparado, etc. Pero no cualquier habitación estrecha, sino una bellamente adornada, así muy rococó, muy ornamentada. Tan igual al poema mismo. Si se dieron cuenta, utilizaba muchas palabras tan intelectuales, casi inentendibles, casi que ya no se ocupan. ¿Solo para qué? Para que tuvieras esta sensación como de incomodidad, ya todo tiene su qué. Y esto ocurre con cada obra, así que cada vez que escuchan una canción o lean un libro, todo tiene un porqué. Siguiendo con el tema del ave, esta ave misteriosa que finalmente se decidió por un cuervo, tenía que entrar a esta habitación como para que causara algo en el personaje y también en ti como lector. Y esta ave iba a causar la duda del protagonista. ¿Por qué? Porque el protagonista iba a creer que era el espíritu de... ¿Y qué pasa con esto? Bueno, ya habíamos dicho que el ave era misterioso, tenía que entregar todo este misticismo, este cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasa con ella? Que tú también empiezas a dudar de su naturaleza. Te preguntas, ¿será real o no será real? ¿Estará el personaje principal loco o no? ¿Será la esposa o no? ¿Ya? Entonces tú entras también en la duda y acompañas al protagonista también, y finalmente ambos caen en la tortura para comprender la situación, como que tú como lector intentas justificar o intentas encontrar la respuesta, y también el protagonista. Entonces es un poquito el goce estético en el cual te ves reflejado tú como en la incomprensión, en este deleite sobrenatural, en el querer seguir leyendo para saber qué era finalmente, como tratar de buscar una respuesta, etc. ¿Ya? Todo tiene su qué, eso es lo que tienen que saber. Toda obra artística, como ya lo había dicho, desencadena acciones, tanto en ti como en los protagonistas, y obviamente todo autor u autora quiere provocar algo con su obra, ya sea bueno o malo. Y como último, tienes que responder estas 3 preguntas en tu cuaderno. Como ya sabes, debes anotar la pregunta y la respuesta. Quiero respuestas completas. La primera dice así: ¿crees que es importante conocer el proceso de producción de una obra? ¿Por qué? ¿Qué efecto puede tener sobre el lector en comparación con alguien que desconoce el proceso detrás de la creación? Allí me tienes que comentar tus apreciaciones. 2. ¿Cómo definirás el proceso? Hoy aquí es definirías. Me equivoqué. 2. ¿Cómo definirías el proceso del autor? ¿Crees que fue creativo? ¿Por qué? Y 3. ¿Cuál es tu opinión sobre la lectura ahora que conoces con profundidad la manera en que se llevó a cabo? ¿Cambió tu percepción sobre el poema o sobre el autor? ¿Por qué? Entonces, una vez dicho esto, terminamos con la clase de la semana. En realidad, tienen una semana desde que se suba esta clase para enviarme sus apuntes y sus respuestas.
Según yo, esto lo van a subir el día 29 de abril. Entonces, a partir del 29 tienen 7 días para enviarme la tarea. Si no la suben el 29, ya sea por algún problema, bueno, a partir de ese día van a tener 7 días, ¿ok? Espero que les haya gustado la clase de la semana. Así que, chaito.